Bueno, ahora sí, estoy acá de nuevo en el Zoom. Buenas tardes a todos los de Argentina, 19:07. Mientras que hacemos todos los preparativos, van a terminar de ingresar por Zoom y por Facebook. Bienvenida, mi querida Graciela Blanco. Es un Muchas placer gracias. tenerte de nuevo. Y bueno, vamos a escuchar. Estuve chusmeando un poquito el PowerPoint, una belleza. Así que te doy la palabra. Les contás a Eduardo de Durazno, Uruguay, el Xiaomi. Gracias, Eduardo, por participar. Hola Eduardo. Ahí Ya, están. Les comento a todos, va a hacer la exposición Graciela y al final, cuando eso termina, si ustedes tienen preguntas, me las van escribiendo en el chat, así yo se las hago y después, si no, levantan la mano y le pueden hacer preguntas. Bueno, te dejo que mientras que vas preparando todo para compartir, les vas contando quién sos. Este, Desde hace años ya que nos conocimos gracias a María Laje es cierto. por Patrimonio Mundial, donde ella, bueno, fue la mentora de muchos. Yo siempre lo recuerdo, siempre le agradezco que haya sido la persona que tomó la posta de todo esto que ha sido replicado ya en varios lados, ¿no? El tener una página para hablar del patrimonio funerario. Y de ahí, bueno, fueron surgiendo como todos. Te cedo la palabra, Gra. Bueno, encantada, es un gusto estar con ustedes, agradecerles la presencia y la escucha. Voy a tratar de ser amena y breve. Muchas veces la voz no me ayuda, pero nos vamos a esforzar para eso, sobre todo por el hecho de que hablarles de las mujeres de San Isidro, de las mujeres, porque las mujeres de San Isidro son las mujeres de todas partes, son mujeres, y que traté de elegir algunas personalidades eh, que de alguna manera me parecen representativas y arquetípicas justamente de la mujer y de toda la travesía que hemos hecho las mujeres para ir logrando espacios, logrando libertades, todos esos derechos que se fueron ganando. Entonces, saben que, bueno, mi profesión es ser psicóloga, es mi trabajo, trabajo en el consultorio y no, no está muy lejos mi trabajo profesional con el trabajo en el patrimonio funerario, en el patrimonio en general. Y lo asocio en el sentido de que se trata de recuperar una memoria para saber quiénes somos, sea tanto de una manera individual o personal como comunidad. Así que bueno, esa es mi presentación. Cuando quieras, hago el Sí, sí, compartir sí. pantalla, Compartilo, compartilo, compartilo. a ver si esto me sale. No te hagas problema. Hermosa introducción. La verdad es importante recordar a esas mujeres. Bueno, ya llegué, ¿no? Ya llegaste, ponelo en pantalla completa. Es lo único que te falta. Ahí estamos. Perfecto. Yo voy a bajar, cierro el micrófono. Bueno, como les decía, por eso el título de mi charla tiene ese sentido de descubrirlas, es decir, hacerlas visibles y a través de ellas hacernos visibles todas. Pero para empezar, vamos a empezar por el cementerio de San Isidro,
que se inauguró en 1855 y que me encanta mostrárselos y decirles dónde queda, porque es una manera de invitarlos para que lo conozcan personalmente. El cementerio de San Isidro, que ya les digo que fue el primer cementerio municipal, el primero estaba pegado a la catedral, que está marcada con una flechita amarilla, ahí es donde está la catedral de San Isidro, y el casco histórico. Donde está la flecha verde es la estación de San Isidro. Estamos más o menos a una distancia de 30 kilómetros de la capital. Nos tomamos un tren en Retiro, llegamos en 45 minutos. Estamos en la estación de San Isidro. Y de la estación de San Isidro son 8 cuadras hasta el cementerio, que es 5 cuadras de la Avenida Centenario. Es muy accesible y como ven, pequeño. Tiene una manzana, un poco más de una manzana de extensión, así que recorrerlo es sumamente amable. Este es el entorno del cementerio. Está ubicado en esta zona de San Isidro que se llama el barrio La Calabria. Se imaginarán por qué. Tuvo una gran inmigración de calabreses a los que les debemos, a muchos de ellos y a esa generación, muchas de las construcciones de San Isidro. Esas cosas que no, esa mano de obra que no se ve, como por ejemplo este pórtico, que es el pórtico del cementerio, que se construyó en 1914 y que lo construyó la comunidad. Digamos que en ese momento era intendente el doctor Adrián Becar Varela, y él convocó a la comunidad para construirlo. Entonces, las familias distinguidas de San Isidro aportaron dinero, como Abelino Rolón, incluso hasta Victorio Campo hizo su donación, y su papá. Pero la gente de la Calabria, los que tenían los hornos de ladrillo, los canteros, todos fueron a trabajar. Ahí está la mano de ellos, y donaron sus horas de trabajo y aquello que ellos producían, como por ejemplo esas escaleras que donaron el granito para hacerlo y ellos mismos la levantaron. Entonces esto hace que sea muchísimo más nuestro, y que la necesidad de estos espacios, y que ese es nuestro trabajo como al difundir el patrimonio funerario, y es justamente que nos apropiemos de estos lugares que nos pertenecen. Esta es una visión eh, donde lo que se ve, aparte de las bóvedas, de cómo se cuidan las plantitas. Claro, es un cementerio que hoy prácticamente no carece de árboles, pero si ven alrededor, esos árboles que asoman ocupan todo el perímetro de la manzana. Son tilos que en los veranos tienen una fronda y un perfume maravilloso. Y ahí están los tilos. Pero bueno, hoy el cementerio no es el protagonista. Digamos que las protagonistas son ellas. Y para empezar a hablar de ellas, vamos a empezar como si fuera un cuento, ¿no? Un cuento, de esos cuentos que nos contaban, que decían, érase una vez, y érase una vez en este pueblo que realmente parece de cuento maravilloso. Es un pueblito de Italia, de la Basilicata, en Potenza. Se llama San Martino d'Agri. Y podemos decir que aquí empezó
una historia, una hermosa historia de amor entre Teresina, que vivía en esta casa, que tiene el arco, y Luigi. Como ven, eh, son casas que para la época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, son casas importantes. El papá de Luigi era farmacéutico, los padres de Teresina eran terratenientes. Acá les voy a presentar a Teresina, que está en los brazos de la mamá. Acá Teresina, que tendría 1 año y medio, 2 años. Y me encanta poder mostrarles esta foto, no solo para presentarla a ella, sino lo que transmite. En cuanto, fíjense que claramente es la familia, probablemente estén las dos parejas de abuelos, además de los papás de ella. Y todos están mirando la cámara, excepto el papá que la mira a ella como arrobado por esa nena y como dándole una bendición por un destino que fue una buena la llevó una buena vida. Esta es la foto de ellos, Luigi y Teresina. Luis Manzone. Luis Manzone estudió medicina en la Universidad de Nápoles. Luego de recibirse, se casó con Teresina y viajaron, emigraron, vinieron a vivir a la Argentina. Entonces esto trae también a colación de que parte de la inmigración que recibimos no fue una inmigración que llegó traídos por la pobreza. Algunos, como ellos, vinieron con la esperanza y con el deseo de vivir en un país republicano. Ellos vinieron por motivos políticos, en realidad. Y como Luigi era médico, el primer año estuvieron viviendo en Las Heras, provincia de Buenos Aires, y luego se instalaron en San Isidro. Él rápidamente se fue y se convirtió en un médico muy prestigioso y muy querido en San Isidro. De hecho, hay una calle en su memoria y se lo puede ver en esta foto cuando se inaugura el primer hospital de San Isidro, que fue una obra de la Sociedad de Beneficencia de Socorros. Por eso tenemos a todas las señoras en primer plano. Y por supuesto, estos bigotes son fácilmente reconocibles. Él es Luigi Manzone y este de que les hablaba, Adrián Becar Varela, el que hizo la transformación del pórtico del cementerio. Entonces, acá en San Isidro, Luis Manzone es conocido, apreciado, recordado con mucho afecto porque fue además un benefactor. Él llegó, lo primero que hizo fue poner su consultorio y claramente decía su, en su publicidad que había llegado, dónde atendía y que las personas que no pudiesen pagar una consulta médica, él las iba a atender. Y así fue siempre. La cuestión fue que sabíamos mucho de él y de Teresina prácticamente nada.
sino que era la esposa del doctor Luis Manzoni. Pero resultó que Teresina, en verdad, fue una poeta notable y precoz. Su primera publicación de poemas la hizo cuando ella tenía 14 años. Y, y era una mente indudablemente brillante, una inteligencia y una sensibilidad, pensando en esa época que esta chica a los 14 años tuviese la cultura y evidentemente la lectura, la formación, la preparación que ella tenía. Fue notable. Entonces no solamente escribió 2 libros de poesía, sino que ella colaboraba eh, en los diarios del Risorgimento italianos. Y cuando llega a Buenos Aires, claro, tiene hijos, pasó muy seguidos, y en el año 1919, Luigi fallece. Ella queda sola todavía con hijos chicos. Estas fotos que me encantan, también la quiero compartir porque en 1912 volvieron. Y acá está la parte que fue casi como un milagro de lo que trae la vida misma, ¿no? Y el trabajo que hacemos en el cementerio. Y esto fue que, claro, sabíamos muchísimo de Luis, pero sabíamos muy poco de Teresina. Entonces establecimos un contacto, una comunicación con San Martino d'Agri, que nos respondieron, y ellos nos mandaron la información que no teníamos de Teresina, y nosotros pudimos enviarles la información que no tenían de Luis. Y de hecho, cuando me manda Giuseppe Sirigliano de la Asociación Cultural de San Martino d'Agri, me manda esta foto donde están Teresina y Luigi en su pueblo y con familiares y amigos que salen en esta foto hermosa, en la calle donde está la casa de Teresina. Claro, estaba la descripción de cada uno de los que aparecen en la foto, excepto la de Luis Manzone, que siempre, como les digo, es tan reconocible por sus bigotes. Y ellos, en verdad, no lo conocían. La conocida, la respetada y la admirada es Teresina. Y les voy a leer una carta que a mí me parece, me voy a prender la luz, una carta donde tiene una parte, comienza con un poema de ella y le está escribiendo a su hermana Añesina, que quedó en el pueblo. El poema comienza diciendo: duerme, hermana mía, cuando conozcas las penas y las miserias de la vida en el fondo de tu corazón, lamentarás la alegría y la esperanza perdidas. Pero en los peligros de la estancia humana no estés triste, no, reza y espera. El recuerdo de los sueños felices de la edad primigenia serán tu consuelo. Esto lo escribió a los 14 años. Continúa la carta. Sé que al leer estos versos otra vez tendrás recuerdos de los años que pasamos juntas, los pocos años de adolescencia,
antes de casarme con Luigi Manzone, cuya irreparable ausencia lloro y lloraré siempre. Acá en Argentina mi vena poética se ha detenido. Mis hijos exigen que complete la obra de su crecimiento y educación, no menos exigente que la poesía. Ellos serán mis últimos frutos poéticos. Teresina de Pierro es una gran poeta, dijeron. Tal vez sea cierto, pero también soy madre y viuda en tierra lejana y extranjera. A menudo en mis tardes argentinas, a veces demasiado agotadoras, a veces demasiado perezosas, idealmente compongo mis versos, aunque no los guardo todos. Algunos me parecen ingenuos, otros improvisados. La verdad es que extraño San Martino d'Agri, extraño sus ricas primaveras con almendros florecidos y a todos ustedes. Sobre todo, echo de menos nuestras charlas con chicas enamoradas de Italia, enamoradas de garibaldinos. Os dejo con la esperanza de abrazaros de nuevo en mi quizás inminente, pero lamentablemente corto regreso a San Martino d'Agri. Tu Teresina. Esta carta hermosa creo que puede ser el reflejo de tantas mujeres que dejaron su hogar, dejaron su familia y tuvieron sus hijos en Argentina, esos hijos que hicieron grandes nuestro país. Y acá les muestro la bóveda de la familia Luis Manzone, donde descansan Luigi y Teresina. Y les voy a llamar la atención sobre esta placa. Como ven, hay una sola placa en esta bóveda y la placa es esta. La placa es en homenaje a Cayetano Troiani, italiano, músico. Fue fundador del Conservatorio Santa Cecilia y él fue maestro de maestros de música. Entonces la pregunta era, bueno, pero ¿por qué hay un maestro de música en la bóveda del médico Manzone? Bueno, él es Cayetano Troiani, está allí porque estaba casado con la hija mayor de los Manzone. Pero este no es el motivo por el cual les estoy hablando de esta placa, sino el motivo es quién firma la placa. Y la firma una escultora argentina, una de tantas escultoras que apenas se recuerdan, de pronto tomó todo el protagonismo y el brillo nuestra escultora Lola Mora, y recién en estos últimos años se están recordando y están volviendo a la memoria estas artistas, como lo fue Augusta Tarnasi de Palma, que es la que firma esta placa, y como todo tiene que ver con todo, Augusta estaba casada con Athos Palma. Athos Palma fue discípulo de Cayetano Troiani. Su sepultura está en la Recoleta y la bóveda donde está Athos Palma tiene esta placa que no tiene firma, pero que sospecho que es una obra de Augusta. Y también quiero destacar en este sentido, cuando hablamos de, de la visibilización de estas artistas, ¿no? Cómo ha trabajado en ese sentido nuestra amiga la profesora Adriana Ortolani. Y esto va llevando, una cosa va llevando a la otra, y es lo siguiente, resulta que Athos Palma, por encargo de un médico,
escribió la música del himno, este himno nacional para la escuela de dietistas, no el himno nacional, el himno de la Escuela Nacional de Dietistas. Esta es la primera estrofa. Entonces, esto nos lleva, como con un hilo conductor, a la bóveda del doctor Pedro Escudero. Fue el doctor Pedro Escudero quien le encargó ese himno a Atos Palma, porque Pedro Escudero, esa es la bóveda, que tenemos su bóveda en San Isidro, fue el padre de la nutrición en nuestro país y en Latinoamérica. La primera escuela de nutrición la fundó él, el doctor Pedro Escudero. Y así como nosotros, con estas presentaciones a las que nos convocó Graciela, tiene el sentido de un homenaje a las mujeres. Bueno, pues este hombre también las homenajeó la inteligencia de las mujeres y la capacidad, porque al crear esta escuela, fue primero una escuela municipal, primero funcionó en el hospital Rawson. Entonces él recorrió las escuelas normales para hablarles a las chicas que estaban por egresar como maestras, hablarles de esta carrera, que era una carrera que se iba a hacer que tenía nivel universitario, y de esa manera las convocó. Y estas muchachas que salen en la foto son las primeras egresadas, mujeres extraordinarias. Ninguna de ellas está en el cementerio de San Isidro, lo tenemos a Pedro Escudero, pero él fue quien las convocó y de alguna manera están presentes. En ese trabajo, que sería largo de explicar, daría para toda una charla, porque hoy hablar de fui al nutricionista es lo más común del mundo y parece que que fuese una carrera de hace muchísimos años. Sin embargo, no es así. Y creo que podemos tener el orgullo de esas cosas que nos ponen orgullosos y que da gusto saber. Y es que en Buenos Aires, en el año 38, se realizó el tercer Congreso Internacional de Nutrición. Se hizo el primero en el año 36, el segundo en el 37. Esos dos primeros congresos se hicieron en Bruselas y el tercero se hizo en Buenos Aires. Y lo organizó Escudero con sus alumnas, entre las que colaboró una alumna destacada, esa hermosa mujer que recorté la foto de ella, otra mujer brillante que llegó a, a tener una relevancia a nivel internacional. Ella trabajó en la ONU, vivió hasta los 104 años, premiada, reconocida. Y ya les digo, estas mujeres iban a trabajar, por ejemplo, un, un jardín de infantes que se funda en aquel entonces, donde ahora está la Biblioteca Nacional, para niños de hogares pobrísimos, que apenas podían comer. Los chicos iban al jardín y estas mujeres enseñaban, no solamente que enseñaban a cocinar, a, a elaborar los alimentos con los productos más nutritivos que resultaran económicos, con la cocción necesaria para que fueran alimenticios, de manera que cuando iban a buscar a los chicos con el desayuno, el almuerzo y la merienda, ya tenían el 90% de las calorías que necesitaban para crecer. Bueno,
Voy a seguir para no hacerlo tan largo como les prometí. Bueno, Serra Lima, pienso que bueno, que muchos de nosotros es un apellido que nos suena conocido, sobre todo por, por María Marta Serra Lima, por esa cantante extraordinaria que tampoco está en el cementerio. La bóveda Serra Lima es la bóveda donde está su papá, Iván Serra Lima, que fue un dandy, un, un hombre de muy buen vivir, que con sus hermanos trajeron la marca Ford, los autos. También se acordarán algunos, como me acuerdo yo, que había acá en Martínez, la agencia Serra Lima, que vendía los Ford. Y les voy a contar. El papá, el papá era barítono y él cantaba en el Teatro Colón. Lo hacía de una manera, digamos, semiprofesional, porque él no cobraba. Él era un dandy y era lo suficientemente adinerado que le parecía que su voz era un don y que no podía cobrar por cantar en el Colón. En la foto está con otro barítono, con Tita Rufo, donde cantaba en algunas temporadas en la Scala de Milán. Sin embargo, no le permitía a su hija que hiciera una carrera de cantante. Le parecía que no era un ambiente adecuado para ella y se lo prohibió totalmente. Solamente podía cantar cuando en reuniones de amigos o de familiares, es decir, cuando tenía la autorización de él. Y esto fue así, y ella lo respetó y se atuvo a los designios de su papá hasta que su papá falleció. Y después de la muerte del papá hubo como una liberación de ella, porque también se separó de su primer marido y empezó su carrera, una carrera exitosísima en Latinoamérica. Ella, cuando falleció en Miami y, y su deseo fue que se esparcieran sus cenizas ahí en las aguas del Caribe. Entonces, como les venía diciendo con esta idea de cómo muchas de estas historias nos atraviesan quizás otras generaciones, que no son tantas generaciones atrás. Hoy parecería impensable que un padre le prohíba a una hija que haga la carrera que le gusta o sobre lo que tiene vocación. Sin embargo, en aquel entonces era así. Y esos contrastes, así como, bueno, había un padre que le prohibía a la hija que cantase, había un médico que iba a buscar chicas para que tuvieran una formación universitaria e hicieran un aporte a la comunidad y una carrera digna. En San Isidro también tenemos esta bóveda de la familia Tiscornia, bajo el nombre de Bartolomé Tiscornia, que de hecho también hay una avenida, la avenida Costera,
porque él fue juez de paz y también jefe de policía y tuvo una importante actuación en establecer como la cota o los límites entre los terrenos de la barranca y el río, es decir, la zona del puerto. Entonces la familia Tiscornia es una familia de las familias tradicionales sanisidrenses. Y de esta familia es descendiente Bartolo Tiscornia, que fue el marido de Lucía Gálvez. Lucía Gálvez, la historiadora, ensayista, una mujer notable también, era la nieta de Delfina Bunge, que también estuvo viviendo con su familia en San Isidro cuando era un adolescente. Lucía Gálvez escribe ese diario, el diario de mi abuela, lo reescribe, porque en verdad toma ella tenía en su poder el diario de Delfina y cuenta que cuando hablaba con Félix Luna, diciéndole que quería publicarlo, y que Félix Luna le decía, pero como que la abuela Delfina había sido una mujer eh, tan, tan correcta, tan cristiana, sin ningún escándalo notable, que quizás ese diario no iba a ser de gran interés. Sin embargo, no solo que lo tiene por la personalidad de Delfina, las cosas que cuenta en esto del diario de mi abuela, es el diario que podría haber sido de muchas abuelas nuestras, em, sino que cuenta justamente la manera de vivir, la cultura de una época. Ella tenía la vocación, una vocación religiosa, y tenía la idea, sentía que era su llamado. Pero bueno, se enamoró de Bartolo y de hecho noviaron en San Isidro. En su lucha interna finalmente ganó el amor a Bartolo. Pero también es interesante cómo ella cuenta sus conflictos respecto de la sexualidad y cómo el espanto de las primeras noches recién casada con él y de cómo eso lo fue cambiando y cómo logró con el tiempo disfrutar de hacer el amor. Y así fueron naciendo los hijos. Y su nieta, como decía Lucía Gálvez, con tantos títulos, tantos títulos dedicados también a historias de mujeres. Las historias, por ejemplo, es unos títulos preciosos, tiene las historias de amor de la historia argentina. Ella fue una pionera en este sentido de traer esas mujeres de la historia eh, tan, tan silenciadas y contar sus historias de amor, como contó la historia de su abuela, que no, que no era escandalosa, pero que reflejaba el sentir de una época. Y escribió, claro, historias de amor, muchas de la historia, de esas historias trágicas, como, como esas cartas que escribía Guadalupe a su amado Moreno cuando ya había muerto.
o las luchas de Mariquita, porque no le daban autorización para casarse con Thompson, o la desolación de la hija de Brown eh, por la muerte de su amor. Entonces también Lucía Gálvez decía que ella podía también contar todas esas historias trágicas, porque su historia de amor era una historia de amor muy, muy tranquila, muy constante y muy hermosa. Estuvieron casados muchos años. Lucía Gálvez falleció hace 2 años, hace muy poco, luego de haber celebrado y festejado su cumpleaños número 80, que hay notas muy bonitas donde ella está, como tantas otras veces, con, con su familia, con sus hijos, que son todos músicos, y ella cantando. Era un amor por la patria y por lo criollo. Así que cantaba esos aires pampeanos, las coplas. Y, y hoy, bueno, podemos homenajearla porque está con nosotros en San Isidro. Los sigo invitando a que conozcan este cementerio. Y me imagino que, bueno, que a Orangel también lo conocen. Supongo que, bueno, los más jóvenes, jóvenes, probablemente no. Pero si no, todos escuchamos sus pronósticos de lo que iba a suceder cada año. Cada año salía la publicación del libro de Orangel. Horacio Tirigal. Horacio Tirigal también perteneció a una familia que ya tiene, creo que 10 u 11 generaciones en San Isidro. Y tuve el privilegio de conocer y podría decir, por lo menos, yo me sentí amiga de él, de Jorge Tirigal, el hermano, un historiador de San Isidro extraordinario, un historiador local que vivió la historia de San Isidro y así la contaba. Horacio, su hermano, se casó con Ángela Groba. Ahora Ángela es reconocidísimo, pero Ángela Groba, difícil haberla escuchado nombrar. Sin embargo, la historia es así, una hermosa historia de amor, porque él estando en Buenos Aires, en una reunión, hay alguien que le habla de ella, le habla de Ángela, que vivía en Córdoba, Graciela. Ella vivía en Córdoba. Entonces, esta persona le da a Horacio los datos de ella y él le empieza a escribir cartas. Las primeras cartas ella no las responde. Él le sigue escribiendo hasta que ella contestó una carta. Estuvieron un año escribiéndose. Entonces recibían como 3 cartas por semana. Las cartas iban y venían, que también parece una antigüedad, esto de haber recibido, haber tenido, y que también otro privilegio, haber tenido esa ilusión de recibir, de lo que significaba recibir una carta, estar esperándola y que llegase el cartero con esa carta. Eh, hoy, hoy, en cierto modo, el oficio de cartero se ha convertido en un oficio más amargo, ¿no? Reparten tarjetas de crédito
o multas, no sé. Em, la cuestión es que al cabo de un año de conocerse a través de lo que se escribían, finalmente se encontraron. Otro año noviaron, encontrándose personalmente, por supuesto, y se casaron. Y claro, como pueden darse cuenta, Orangel se puso ese nombre, ese apodo, ese seudónimo, porque es la unión de su nombre con el nombre de ella, Ángela. Y realmente fue su ángel. Ellos estuvieron juntos toda la vida y Ángela, desde el silencio, porque la estrella era Orangel, en un programa que tenía, que todos vimos, los de esa época, los 12 del signo, o sus libros. Ella era la productora, ella era la que le ayudaba a escribir los libros a él, hacía parte de la edición, toda la parte administrativa, gerencial, era ella. Y claro, él quedó, quedó solo tratando de sobrellevar esa ausencia y también falleció hace bastante poco, Horacio. Y los dos están juntos en esta sepultura. Es un hipogeo, como pueden ver, del cementerio de San Isidro. Y cabe hacer notar también que, claro, ella falleció bastante antes que él y su familia tiene una bóveda en el cementerio de Recoleta, pero ella quiso estar con los Tirigal, porque seguramente lo quiso esperar a él, como habrá esperado sus cartas de amor. Bueno, y con con el monumento de las chicas, este mausoleo, quiero cerrar esta charla. Varias veces he hablado de las chicas, pero yo no podría dejar de mencionarlas en un homenaje a la mujer, porque también, como sabemos, la fecha tiene que ver con hechos catastróficos de incendios de fábricas, como la fábrica de Chicago de camisas, donde murieron tantas obreras en semejante horror. Bueno, en San Isidro tenemos nuestras propias chicas obreras que trabajaban en unas fábricas de zapatillas en Martínez y que una mañana, la mañana del 26 de agosto de 1950, se habían convocado un sábado a todo el personal porque había que hacer una entrega muy importante de zapatillas y ellas trabajaban en el primer piso de de una construcción relativamente precaria, porque eran las que se encargaban de coser las lonas y de embalar los pares de zapatillas. La cuestión es que esa mañana todos habían llegado, estaban trabajando y a las 9 de la mañana un tanque que estaba en la planta baja, junto a la escalera que llevaba a ese primer piso, un tanque de solvente y goma, de 100 litros de solvente y goma, se prendió fuego y abrazó completamente la entrada
a ese salón donde ellas estaban. Las ventanas que tenían eran ventanas, esas ventanas balancín, como donde era imposible que pasara el cuerpo de una persona. Todo ese lugar con piso de madera, las cajas de cartón. Fueron minutos que el piso se desplomó y, como dicen las noticias de la época, se dejaron de escuchar los gritos. A las chicas las llevaron, las velaron en el destacamento de bomberos de Acasuso, y después en un cortejo que no debe haber habido uno igual en nuestra memoria sanisidrense, porque fueron 12 carrozas fúnebres, un cortejo que cuando salió del destacamento, yo calculo que deben ser 25 cuadras desde ahí, desde Acasuso hasta el cementerio de San Isidro. Digamos que cuando empezaron a llegar los coches al cementerio, todavía estaban saliendo a la altura de la avenida Santa Fe, del cuartel de bomberos, y que estaban todos San Isidro a un lado y otro de la avenida para despedirlas, porque fueron lloradas por todos. Y al cabo de un año, el, el Consejo Deliberante sancionó una ordenanza para que el lugar donde ellas están sepultadas, juntas, por supuesto, fuese un mausoleo municipal, es decir, que está a cargo del municipio, y que, como estas construcciones, como les contaba al principio, un espacio y un lugar de memoria y de homenaje que nos pertenece como comunidad. Ahí están las fotos de las 12 chicas, hermosas chicas. La más chica tenía 12 años y la más grande 22. Todas eran solteras. Y por eso, como les decía, al año siguiente se construyó esta hornacina donde se colocó un ángel que también tiene una hermosísima historia, pero fundamentalmente quien donó este ángel, porque fue una donación, la donación de Jorge Caudí, un personaje del que les voy a hablar un poquito. eh, Él sabía muy bien qué significaba este ángel en la tumba de jovencitas, porque además de ser un ángel femenino que tiene azucenas en el pelo, que, como saben, son las flores de la pureza, las flores que lleva el arcángel San Gabriel cuando hace la anunciación a María, que le presenta las azucenas blancas. Este ángel las lleva en el pelo y ofrece en su mano una rosa a la tumba, que es una rosa que, al acercarlo, podemos ver que el tallo está quebrado y que está hablando justamente de vidas arrebatadas, de la propia vida. La muerte la llevó demasiado pronto, como, como esas flores que no terminan de cumplir su ciclo.
Y como les decía, este ángel lo dona Jorge Caudi, que nos llevó tiempo rastrear, ¿no? A ese ser misterioso que parecía que también había sido como un ángel que había dejado otro ángel ahí. Ciertos modos, no hay duda que fue un ángel, porque Jorge Caudi construía, era un empresario que construía bóvedas. Así fue como de pronto, al saber a qué se dedicaba Jorge Caudi, empezaron Susana Gesualdi caminando por las calles de La Recoleta, María Laje lo mismo, empezaron a ver la firma de Jorge Caudi en muchas de las bóvedas. Esto hizo y de esto nació y surgió un- la reedición de una guía que el mismo Caudi escribió, porque él fue también el pionero de la valoración del patrimonio funerario. Sí, la primera guía para visitar el cementerio de la Recoleta la escribió él a máquina, mimeografió esas páginas que escribió, las puso en carpetitas con el título Guía para visitas de la Recoleta y las repartió en los diarios sin obtener ningún beneficio económico de eso, sino por el hecho de que se diera a conocer, ¿no? El valor histórico, artístico, arquitectónico y bueno, y de todo lo que sabemos del patrimonio funerario. Con, con esta historia me despido de ustedes. Si quieren, hacemos una parte de preguntas y de charla. Y desde ya, muchísimas gracias, como siempre. Ay, maravilloso, nos dejaste a todos con muchas ganas de seguir. Este, Y para, bueno, mira, Mariel Di Prisco te dice, felicitaciones Graciela, siempre es enriquecedor escucharte, hermosas gracias. historias y la emoción siempre en tus palabras. A ver, siempre presente en el relato de lo sucedido con las chicas de la fábrica de zapatillas, yo no la conocía, de verdad, bueno, yo quiero más, no sé, supongo que debe haber más historias, porque esto es algo que a veces hablamos con Lisandro Orlov, ¿no? Cómo uno relata la historia, cómo un guía relata la historia y cómo ha cambiado esa manifestación para poder expresar lo que el guía conoce para otro. Y lo que hablábamos con vos antes de abrir el Zoom para todos, era eso, ¿no? La experiencia, el contar la experiencia. No es el chusmerío por chusmerío, es la experiencia. La primera parte, que hiciste todo el relato, desde Italia hasta Argentina, fue maravillosa. Y esta última parte con el relato, porque sin el relato del guía o del gestor cultural o quien esté a cargo de contarnos esas historias, esas personas, como en la película Coco, desaparecen. Entonces, estos relatos así son maravillosos. Yo quedé encantada. Eh, Acá tenemos 18 personas, tenemos más en Facebook. Te voy a contar qué es lo que dijeron y después Gracias. levantan la mano las que quieran preguntarle cosas o decirle que es maravillosa a Graciela. Bueno, acá te saluda Sole, te saludan de Uruguay, te saludan de Paraguay. Te saluda Richard, el hermano Richard, que siempre nos acompaña desde Perú.
Él te dice, qué maravilloso lo que transmiten las fotos y la información documentada, compartida, sobre todo desde la experiencia. Gracias por lo que está transmitiendo, es muy valioso. Ana María Giachetti preguntaba cómo se llama la mujer que organizó el Congreso de Nutrición junto a Escudero y que trabajó en la ONU. Tiene No sé. razón. Tanto que hablé y no dije el nombre. Ah, Imperdonable. no sé, Se, yo me quedé se maravillada en el llamaba, relato se todavía. llamaba, y no se lo, busquen su nombre, Elena Musmano. Ah, mira, Elena Musmano. ¿Quién la escuchó nombrar? nadie, no, 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 Nadie. no, no. Lo que me Evidentemente pareció, son esos nombres que son reconocidos dentro de cierto círculo claro, y eso es lo después nadie importante. sabe quiénes son. Entonces, además de lo hermosa que era, porque es deslumbrante, esas fotos de época y ella está divina, eh, aparentemente nunca se casó, entregó su vida, estuvo por todo el mundo llevando esta, este interés este interés por la salud, viviendo en lugares inhóspitos eh, para encontrar esto que les comentaba, ¿no? ¿Cuáles son los productos nutritivos, ¿no? Con los que se cuentan o con los que resulten económicos, que sean próximos, que sean de estación, que tengan lo necesario? Cuando empezaron en el Hospital Rawson, tenían un comedor, porque al comenzar el comedor era para diabéticos, con la idea de que la dieta formaba parte del tratamiento para la salud. Entonces, era un comedor donde les daban de comer. Y los sábados, los días sábados, que lo llamaban el sábado blanco, después de que comían los pacientes, hacían el almuerzo ellos. También ensayando recetas que tuvieran todos los nutrientes, todas las proteínas, las vitaminas, que fueran económicos. Una maravilla, una maravilla de gente, bueno, y ella que recibió también el premio de Ciudadana Ilustre, y cuando lo recibió, no sé, tenía 102 años, 104 años. Ay, Extraordinaria, más que mejor que Mirta, mira. mira Este, vos, este, maravillosa. Tiene qué libros escritos maravilloso. también. Entonces, yo creo que conocer estas historias, porque son todas historias de amor, no solamente de historias de amor de pareja, sino de historias de amor por una pasión, una vocación, eh, que nos interpelan a todas. Estamos todas involucradas de alguna forma en alguna de estas historias nos atraviesa y, y de personalidades que algunas conocidas como Lucía Gálvez, porque bueno, que es conocida, y de otras que no son conocidas y que tenemos que conocerlas y hacerlas conocer, porque nos da, nos da orgullo poder hablar de ellas. Bueno, La historia de me María fui por Marta las ramas. Serrita, me gustó, me encantó. A ver, acá, Adela de Escobar, muchas gracias por la ponencia, por la historia y por la emoción con que la cuenta. Patricia Betanzo, qué placer escucharte siempre, Graciela.
Alejandra Bizarri, hermoso relato. Gracias a las dos Gracielas, nos faltó el nombre de la mujer, ya lo dijiste. Siempre es un placer escuchar a Graciela Blanco, obviamente. Un lujo, un cierre para marzo muy interesante. ¿Dónde fue el incendio? En El Acasuso, incendio, ¿verdad? el incendio fue en el taller de esta fábrica de zapatillas. La fábrica era de la firma Macri Hermanos, Bueno, ningún parentesco con el político. ah, Eh, Macri Hermanos, esto fue, como les decía, en 1950, y la fábrica estaba en la calle Córdoba, en Martínez, a unas 4 o 5 cuadras de la avenida Santa Fe. bien. Ciani, Ese, María del Carmen. el, Sí. termino de contar, el taller ya no existe, no quedó nada de esa construcción. Ahora en ese mismo terreno hay un chalet, que cada vez que paso me pregunto si los que viven en el chalet conocerán la historia de lo que pasó ahí. Quizás Ay, no, no sé. Vamos a difundir el quizás video. no. Les pido que deje mensaje y lo transfunda. Antes de darle la palabra a Ana María Chachetti, te cuento. María del Carmen Ciani dice, precioso todo, impecable ponencia, gracias a ambas por la convocatoria, cuánto por aprender. Sí, mucho por aprender. Gracias María Ciani. Sí, Sole Alegre, gracias por la convocatoria y por la temática. Ahora hay que ir al cementerio de San Isidro. Eso, Coincido, hay que ir al cementerio de San sí. Isidro con una guiada de Graciela Blanco, porque si no, no es lo mismo. Pero Van a bueno, ir pero ya, y van ya a conocen faltar varias. esas historias. Así que después que hacemos una convocatoria. Ana María, te cedo la palabra. Había el micrófono, vos. Ah, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a las dos Gracielas y un placer escucharte, Graciela Blanco. Gracias. Eh, Muy interesante, muy, muy hermosa la exposición con las historias. Quería hacerte una pregunta simplemente. En la bóveda de la familia Tiscornia, por lo Sí, que veía en la foto, Bartolomé, ¿no? Bartolomé Tiscornia. Es sí. una bóveda antigua y se ve la parte superior que tiene un nombre, ahora no me acuerdo, sé que tiene un nombre en lo que se escribe arriba. Yo le digo La cartela, la a la cartela. cartela. La cartela parecía como que estaba hecha, como que se puso un papelito arriba, decía Bartolomé Tiscordia. La foto, a la foto me refiero, porque estaba muy blanco y escrito como, como que se hubiese editado la foto y puesto la cartela Bartolomé Tiscornia. La pregunta era, o me pareció a mí, o fue una impresión mía, que si por ahí en la bóveda, si uno la quiere encontrar en el cementerio, digo, Mira, para encontrarla, ya entendí, mira, por ahí no entras dice por eso ese y se le cuando puso, entras por ese pórtico lindísimo, sí, pórtico, de un ujú, lado y del otro están esas partes de jardines, sí. la, la avenida central principal, y la primera bóveda es la de Bartolomé Tiscornia. Dentro del sector de los dos jardines, Dentro del sector de los dos jardines, la primera bóveda que vos te encontrás ajá, caminando, transitando por esa avenida central principal, sí. la primera es la de Bartolomé Tiscornia. Y dice en la cartela, dice Y Bartolomé dice en la Tiscornia. cartela, dice Bartolomé Tiscornia. Ah, listo. Yo me Yo no sé imaginé ahora, que estaba muy deteriorada, que por ahí no se leía bien y por eso en se la lee foto perfectamente, no sé qué le pasó con la había puesto. foto. Ah, No, no me porque doy se ve cuenta qué es lo blanca, que... es el fondo blanco y en letras negras dice Bartolomé Tiscornia. Digo, por ahí dice otra cosa la bóveda y uno no la puede encontrar. Ah, por eso te preguntaba. Pero si La dice así, encontrás enseguida. listo. Aparte, otra particularidad que tiene el cementerio de San Isidro es que las personas que trabajan en el cementerio, tanto en la administración como en el campo, es gente que ama el cementerio.
Y a quien le preguntes, te va a decir porque porque lo conocen. Al cementerio lo conocen y además también lo había contado en la presentación anterior. El año pasado hicimos una visita guiada para los trabajadores del cementerio, precisamente para que ellos conozcan el lugar donde están trabajando y sientan el orgullo de donde están. Qué bien, Así que si vos vas y preguntás dónde está la bóveda de Tiscornia, a quien le preguntes te va a decir. perfecto. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. No, por Un favor. placer. Bueno, haciendo alusión a eso que comentaste, los que quieran ver la presentación de Graciela Blanco el año pasado en el tercer encuentro de Latinoamericano Integral de Patrimonio Funerario, lo buscan en el YouTube Revista Patrimonio Funerario, buscan como Graciela Blanco y ahí va a estar esa presentación que realmente fue maravillosa porque es como que a veces los cementerios que tienen visitas guiadas a veces se olvidan de que el personal que está en el cementerio y que hace tanto para que uno pueda mostrarlos, también merece una guiada. Yo quise hacerlo varias veces, pero en el cementerio San Jerónimo no tuve quórum para realizarlo. Lo hacían, venían directamente, pero no como algo más general. Bueno, te cuento, en el Facebook, Verónica Seco te manda saludos. Carla de Moura desde Montevideo, Uruguay, te dice gracias por compartir tus conocimientos. Eh, También te estuvo viendo Walter Salvador Palmiero, gracias por el relato. José Luis Fagiani también te estuvo viendo. Y ahora se incorporó nuestro amigo Lisandro Orlov. Así que le mandamos un saludo a Lisandro. Después te verán, esto va a quedar grabado. Hoy Perfecto. cuando terminamos, ya lo tienen, te voy a mandar la copia para que vos se lo puedas pasar. María Laje mandó saludos, no podía estar presente en esto. ¿Hay más historias, Gra? Sí, hay más historias. O sea que Siempre hay más podemos, historias. hacemos una Siempre hay segunda más vuelta, historias. porque quedaron muchas mujeres con ganas de participar y bueno, un mes es cortito, el mes de abril va a estar Moisés Orozco Jaques desde México, pero me gustaría incorporar a este espacio, sumarle un día más, exclusivamente para que todas podamos hablar de nuestras mujeres. No necesariamente tienen que ser las que están en un cementerio, ¿no? Pero todas podemos hablar de esas mujeres eh, que merecen ser recordadas o por lo menos conocidas, ¿no? A mí me impactó muchísimo los 12 retratos de estas chicas que mostraste. Realmente fue muy impactante la frase, ¿no? De cuando se dejaron de escuchar los gritos. Qué qué contundente debe haber sido ver esas 12 carrozas, ¿no? Muy triste. ¿Eso en qué año fue? 1950. Ah, claro, porque era 50-52. Sí, tenés razón, perdón. No, pues fue muy impactante. Tenés una voz hermosa, tenés un relato divino. Yo tengo la Espero voz que... cada vez más ronca porque soy muy fumadora. Entonces, Ay, mira, y no dejas de por eso. fumar, No, por supuesto que no. no vas a dejar. Ay, No creo. bueno, bueno, está bien, cada uno Pero hace lo que bueno, puede. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta, Gra? Así, si no la liberamos. Se pasó muy rápido el tiempo, ya te digo, yo quiero más historias de mujeres o las que vos quieras, porque mezclaste mujeres con hombres. La primera y historia sí, de amor fue maravillosa. normalmente. Las fotos viejas. Después me tenés que pasar no creo que lo tenga, el de Ortolani, que he escuchado varias ponencias de ella y hemos coincidido en Hablando con la Ella ha Eternidad. tenido exposiciones muy importantes al respecto, Sí, de ha traer dado. Y nombres me parece, de escultoras claro, y
Después te pido que me pases o ¿Cómo preguntarle no? si quiere participar, porque realmente sería un espacio muy lindo, porque Sería fantástico. ha ¿Cómo estado no? muy diverso. Fue Buenos Aires, dos de Buenos Aires, pero con dos cementerios diferentes. En la semana pasada que estuvo Janina Malicia hablando de que ama ese museo, el Museo San Alberto, Sí, más que todo por el trabajo que hizo ese cura dentro de la sociedad cordobesa. Fue muy, muy importante. A quienes no escucharon eso, los invito también a que lo vean en la revista. No duran más de una hora los videos y realmente son muy gratificantes, muy, muy, muy interesantes. Así que bueno, te bueno, despido. Muchísimas gracias por tu amabilidad. gracias a ustedes. Gracias a Muchísimas todos por gracias. participar y bueno, los invitamos para el próximo miércoles que vamos a tener las presentaciones de Moisés Orozco. Hasta Gracias, pronto. hasta Chao. pronto. Muchas Chau, gracias. chau, Buenas chau. tardes.